Bienvenidos amigos y amigas. En este programa durante 30 minutos escucharán tesis y antítesis por parte de dos asambleístas. Al final la decisión será solamente suya. Los asambleístas son Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. La televisión legislativa llega a ustedes en señal abierta a través de canales 42 en Quito, 22 en la ciudad de Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. Asambleísta Hernández, bienvenido, ¿cómo está usted? Un gusto además poder compartir este espacio. Ojalá podamos aportar a que sea un espacio de debate, que podamos ayudar a construir una tesis, una antítesis y para que la ciudadanía pueda tener su propia síntesis. Así es, eso es lo que aspiramos. Asambleísta Luis Fernando Torres, bienvenido también. Bueno, un saludo a quienes nos ven. Ojalá con un debate profundo, serio y duro puedan los televidentes apreciar dos tesis distintas, la de Virgilio Hernández y la de quienes hablan. Ustedes son rostros conocidos, sin embargo vamos a hacer una pequeña introducción, sobre todo para nuestros amigos y amigas que nos están viendo en estas tres ciudades. El asambleísta Virgilio Hernández actúa desde la Asamblea Constituyente de Montecristi y luego fue asambleísta electo para el periodo 2009-2013. Él es doctor en jurisprudencia y fue reelecto en los comicios de febrero de este año. Además, actualmente es parte del Consejo de Administración Legislativa CAL. El asambleísta Luis Fernando Torres viene de Ambato, la ciudad de las flores y las frutas. Justamente fue alcalde de esta ciudad durante 2 ocasiones y representó a la provincia de Tungurahua ante el Congreso durante 3 ocasiones. Él es abogado y tiene estudios de posgrado en universidades de Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos. El asambleísta Luis Fernando Torres representa a la Alianza Cambio Partido Social Cristiano e integra la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. El orden del día, el tema principal del día de hoy es la despenalización del aborto en caso de violación. A continuación, un video que calentará este ambiente de debate. El 50% de las víctimas de la violencia sexual en el mundo son las niñas. La primera experiencia sexual de las niñas de la calle suele ser una violación entre los 10 y los 14 años. 30 millones de niñas viven sin techo. Según el INEC, la quinta causa de muerte en el Ecuador es el aborto no especificado, 15.6%. Detrás de la neumonía, la diarrea, gastroenteritis y apendicitis. Datos provenientes del Sistema Nacional de Salud y del INEC del 2010 se establecieron que se atendieron 42.541 casos de aborto. De ese total, 23.415 corresponden a abortos no especificados, esto es un 55%. En el mismo año, de todos los abortos no especificados, 4.327 corresponden a adolescentes entre 12 y 19 años. 12.508 corresponden a mujeres entre 20 y 30 años. 6.580 a mujeres mayores de 30 años. En el Ecuador, el 21% de chicas alumbró antes de los 18 años. El aborto no especificado constituye la primera causa de egresos hospitalarios de las mujeres en los servicios de salud que son atribuidos a complicaciones como perforación uterina, hemorragias e infecciones que pueden llevar a la muerte o a la infertilidad de las mujeres. Entre el 2008 y 2010, según el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el 54% de los abortos fueron realizados sin condiciones de higiene y sin personal entrenado. En las últimas 2 décadas, en el Ecuador, los alumbramientos en adolescentes de 15 a 17 años se incrementaron un 81%. 64.000 son madres adolescentes y 45.000 están casadas o con pareja. En el 2010, el 30% de adolescentes mujeres se encontraba embarazada. En el 2012, el 44% de las madres tuvo su primer hijo entre los 15 y 19 años. El 37% de las mujeres habría querido postergar su embarazo. Violencia en el Ecuador. 78% de las niñas reciben algún tipo de maltrato en sus hogares y el 41% en las escuelas. El 69% de las niñas entre 10 y 15 años han sido víctimas de violencia de género, especialmente abuso sexual. El suicidio es la primera causa de muerte entre la población adolescente femenina de las áreas rurales de la Sierra Central. Una conclusión, asambleístas, que podemos sacar de este video es que el aborto está aquí, es un tema que está presente, se lo practica sobre todo en condiciones
que no van de acorde a las normas sanitarias, en condiciones clandestinas, pero que también detrás de este tema está un problema de salud pública. Creo que es una de las conclusiones a las que llegamos tras ver este video. Asambleísta Luis Fernando Torres, comencemos con usted. ¿Cuál es su postura frente a este tema? Es verdad que existe un problema de salud pública. La Constitución en el artículo 45 no deja mucho margen de maniobra para abordar este tema desde la vía legislativa o desde la gestión gubernamental. El artículo 45 señala que el Estado ecuatoriano protegerá la vida desde la concepción. Por lo tanto, en el Ecuador está constitucionalmente cerrada la posibilidad de permitir el aborto en cualquier caso, inclusive en los de violación. Las únicas salvedades son aquellas que consagró el antiguo Código Penal hace más de 60 años y que mantiene el nuevo Código Integral Penal. Solamente cuando está en peligro la vida de la madre, procede el aborto, que se conoce como el aborto terapéutico. Y la otra posibilidad es únicamente en caso de violación a una mujer discapacitada. Fuera de esas opciones podemos discutir otras, pero constitucionalmente en el país todas opciones adicionales se encuentran prácticamente cerradas o bloqueadas. Más allá de las concepciones religiosas que yo tengo, este tema por supuesto que tiene que ser debatido y no lo rehuyo, pero pretender que legalizando completamente el aborto habrá menos muertes es un error, esa es una falacia. No van a disminuir las muertes en el país, de tal modo que lo importante es que en el tema del aborto mantengamos la tesis que desde hace algunos años consagra el Código Penal, pero no vayamos en contra de la Constitución ni de la jurisprudencia relevante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en este punto ha marcado ya una tendencia para determinar cuándo comienza la concepción, cuándo existe vida y en qué casos, por supuesto, prevalece sobre todo la vida de la madre sobre la vida del naciturus. Así es, asambleísta, muy valioso escuchar su opinión. Me olvidé de decirles que tenemos aquí un enemigo en este programa. El enemigo va a ser el tiempo. Cada asambleísta tendrá 2 minutos para realizar su intervención. En un último bloque tendrán 3 minutos. Es un tiempo que puede parecer muy corto cuando el debate se va calentando aún más. Sin embargo, creemos que es lo apropiado para decirlo conciso, llegar al grano. Asambleísta, su turno. A ver, yo soy partidario de que la mujer decida sobre su cuerpo. Esa es mi posición personal. Pero, y esto es importante aclarar, lo que ha estado en el debate, y yo voy a expresar mi opinión personal, no es la opinión ni de mi bloque ni de mi movimiento, sino mi opinión personal, es básicamente la despenalización del aborto en caso de violación. En este caso, creo que ahí hay que leer la Constitución en su integralidad y así como efectivamente se protege el derecho a la vida desde la concepción, también la Constitución tiene normas muy claras que garantiza el derecho a la mujer a decidir. Creo que este es un elemento importante como punto de partida. Segundo, y en este es un tema fundamental, estamos hablando de despenalizar el aborto, o por lo menos ese es el punto de vista, en caso de violación. Y aquí me parece que hay un elemento básico que tiene que plantearse, y es que no se puede revictimizar a una mujer que ha sido violentada, que ha sido violada, que ha sido ultrajada, al obligarle a que pueda mantener un embarazo no deseado, que ella no quiso. Estamos revictimizando a la mujer. Este es un elemento importante que también la Constitución garantiza y protege. Y además, me parece que este tema, discutirlo o solo desde las estadísticas o solo desde la ley, no nos ayuda a poder tener dimensión del mismo. Creo que lo importante es poder discutir en primera persona. ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo si mañana mi mujer, mi hija, sufre una violación y como consecuencia de eso queda embarazada? ¿Apoyaría o no su decisión de abortar? Y si es que ella decide abortar, ¿estaría yo de acuerdo en que esa hija vaya a ser sancionada de 6 meses a 2 años? Creo que esto es lo que debemos discutir. Y ventajosamente, esta discusión ahora no se hace solo en los estrechos márgenes de la Asamblea, sino que discute la sociedad. Muchísimas gracias, asambleísta Hernández. Ustedes escucharon el punto de partida de este debate. Vamos a un corte, pero a continuación, ¿qué opina la ciudadanía sobre la despenalización del aborto en caso de violación?
Este es el programa Tesis y Antítesis, con la participación de los asambleístas Luis Fernando Torres y Virgilio Hernández, un programa de debate donde la conclusión será solamente suya. En una primera parte, asambleísta Luis Fernando Torres, usted señaló sobre la despenalización del aborto en caso de violación, que era un tema que ya estaba cerrado en la misma Constitución, tiene un candado que tal vez muchos ciudadanos no entienden este término del candado. Bueno, el artículo 45 de la Constitución, cuando dispone que el Estado protegerá la vida desde la concepción, prácticamente cierra las posibilidades de que pueda legalizarse el aborto en el país. En todo caso, discrepo con lo que manifestó Virgilio. Los derechos de la mujer sobre el nascituros, sobre el que está por nacer, son limitados, porque la mujer lleva una vida dentro de aquel que está por nacer y no puede disponer de esa vida. En cuanto a la violación, existen problemas para precisar, al menos en uno de los 3 casos que prevé la ley, cuándo existiría violación. En el primer caso, cuando la violación se ha producido en una mujer discapacitada, no hay problema, se constata la discapacidad y se puede concluir que hay violación. Cuando la violación es en una menor de 14 años, no hay problema, se comprueba la edad y la violación se concluye. ¿Dónde está la dificultad? Cuando la violación se produce con intimidación, fuerza o engaño. Para ello se necesita un proceso judicial, de tal manera que si una mujer no discapacitada, mayor de edad, alega que fue violada y que por lo tanto debe abortar, ello supondría un largo proceso judicial, de tal manera que es imposible en la ley establecer que el aborto será legal en cualquier caso de violación. De allí que el hecho de que el COIP haya mantenido lo que ya constaba en el viejo código es saludable, pero ampliar es un gravísimo error. Más aún, para una mujer no discapacitada, mayor de edad, que aduce que ha sido violada y quiere abortar, existe la pastilla del día después que está legalizada en el país, que es una de las tantas opciones. Por lo tanto, es un error el ampliar la figura de la despenalización del aborto en materia de violación por la gran dificultad de precisar cuándo hay violación, en ese caso con la mujer que no es discapacitada, que es mayor de edad, porque la fuerza, la intimidación o el engaño supone pruebas en un proceso judicial. Listo, hay algunas preguntas que se me quedan asambleísta por hacerle respecto a lo que usted acaba de decir. Asambleísta Hernández, usted ha señalado en la primera parte de este programa de que parte de su argumento ha sido que la mujer tiene el derecho de decidir sobre su propio cuerpo. Tal vez al argumentar esto, nosotros no estamos cerrando este tema del debate o dejando fuera el tema de salud pública al tener como uno de los argumentos solamente el tema del derecho sobre el propio cuerpo. A ver, efectivamente este es un tema polémico y es un tema en el que yo creo que no caben las respuestas absolutas ni tampoco caben los calificativos, porque me parece que las dos posiciones representan principios, representan valores. No es que una posición sí tiene principios y la otra no, las dos posiciones representan principios, valores, incluso diferentes interpretaciones constitucionales. Por eso creo yo que no se trata siquiera de buscar convencer al otro, sino de saber que el otro también fundamenta su tesis en valores, en posiciones, y como los valores y las posiciones no pueden establecerse como superiores o inferiores, lo que tienen que hacer es debatirse. ¿Qué es lo que dice la Constitución? La Constitución dice que se reconoce y garantiza el derecho a las personas a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, su vida, su orientación sexual. Y luego el numeral 10 del artículo 66 dice: el derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y decidir cuándo y cuántos hijos e hijas tener. Esto es un elemento importante porque la Constitución hay que ver en su integralidad. Y claro, si hay un caso en que se establezca incluso contraposición, será la Corte Constitucional la que tendrá que valorar, como ya ha pasado en otros lados, como ya ha pasado, por ejemplo, en Colombia. Miren lo que pasa ahora respecto de lo que dice Luis Fernando. Ni siquiera el actual Código Penal reconoce la posibilidad de un aborto en una mujer discapacitada. Hoy dice el Código Penal en una mujer idiota y demente. Y el cambio que se está poniendo es en una mujer con discapacidad mental. ¿Qué pasa si una mujer que tiene discapacidad física de más del 70% es violada? Estaría con la norma obligada a tener, y de lo contrario sería criminalizada. Muchas gracias, asambleísta, sobre todo por cumplir el tiempo
ahí muy respetuoso del asambleísta Hernández, así como del asambleísta Luis Fernando Torres. Hasta el momento no hemos tenido problema con eso, ¿verdad? A continuación, el equipo de producción de Tesis y Antítesis salió a las calles de Quito a recoger la opinión de la ciudadanía sobre este tema, la despenalización del aborto en caso de violación. A continuación el video. Sea lo que sea violación, es un asesinato a un ser que no tuvo la culpa. Bueno, yo creo que la mujer está en total y pleno derecho de decidir lo que quiere hacer. Porque la verdad sería decisión de la persona la que fue agredida el que querer tener al bebé o no, porque quiera que no es una agresión, pero hay personas que se aferran mucho a su hijo y lo cuidan porque son parte de él, y otras personas lo ven como un recuerdo de lo que ha sucedido. Yo creo que el aborto después de una violación, la mujer está en todo su derecho de hacerlo, porque fue algo concebido sin ningún cariño, ni amor, ni nada. Entonces, aparte va a ser un hijo que no va a estar en una familia solidificada. En este caso, la mujer tendría que coger justamente, pensar en sí y adoptar una resolución personal, porque en este caso es bastante crítico que gente particular se meta justamente en asuntos personales. Así sea violada, igual es una vida, y la vida hay que respetarla, porque igual si se lo saca estaría asesinando una vida. Entonces la chica no hubiera querido eso, pero o sea, el bebé tampoco tiene la culpa de lo que le haya pasado. Me imagino que no está bien tal vez tener un fruto de algo que uno no quiso, ajá. Un hijo debe ser fruto de amor. Mi criterio sería parte de convicciones religiosas, que se debe siempre respetar el derecho de las personas. Pero también hay que tomar en cuenta de que no se debe penalizar el aborto en el caso de violación como se está pensando. Pues creo que la mujer tiene todo el derecho de tener a su bebé y más aún, y de decidir sobre su bebé. Y más aún si es que esto es fruto de un ultraje, de una violencia, entonces ella tiene todo el derecho de decidir sobre la vida de la que tiene en su vientre. Tiene que pensarse en la mujer, porque la mujer es la que sufre el agravio. La mujer es la que pasa la dolencia de esa violación. Y mala suerte, con esa violación se queda embarazada. Debería dársele la oportunidad a la mujer para que se deshaga de algo que nunca quiso. Para mi criterio, para ir a abandonar a mi hijo, o tal vez botarlo a la basura o dejarlo en algún lugar donde no, o yo mismo hacerme daño en una clínica clandestina donde pueden hasta matarme, es preferible despenalizarlo, es preferible dejar que las personas decidan sobre su persona y más no prohibir eso y que la gente muera, porque ahí no se perdería una vida sino dos. Religiosamente Dios no ve bien eso, o sea, nosotros debemos tener una buena moral y saber que estamos matando una vida. Yo soy de opinión que cosas de salud no deben de ser criminalizadas. Lo que pasa es que la gente que se propone hacer un aborto lo hace, y cuando está criminalizado, mucha gente lo hace sin condiciones médicas, sin buenas condiciones sanitarias, y por eso muere. Y la gente que sí tiene dinero, por fin lo hace y no muere. Se han recogido opiniones de personas de distintas edades. Asambleístas, su opinión sobre el video que acabamos de ver. Existen opiniones divididas. Una chica, entiendo que católica, dice que ella respetará la vida de aquel que está por nacer. Otras personas, de manera respetable, porque estamos en una sociedad tolerante, dicen que pueden abortar si así lo creen para evitar ir a una clínica clandestina. En el país nadie ha sido sancionado en los últimos años por aborto, sea el tratante médico o sea la mujer que ha consentido o no ha consentido para el aborto. En otras palabras, las normas del Código Penal en la actualidad yo podría decir que son en este punto letra muerta. El problema más bien es otro, de salud pública, que se producen los abortos y existen los problemas que todos efectivamente conocemos, pero la solución no está en ampliar el aborto para cualquier caso de violación. Ya expliqué,
la dificultad de probar la violación cuando se trata de una mujer no discapacitada, mayor de 14 años, que aduce que ha sido violada, pero para ello hay que probar fuerza, intimidación, porque de lo contrario sería muy fácil saltarse los procesos de orden judicial. Hay una sentencia muy interesante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de mayo del 2013. En El Salvador está absolutamente prohibida el aborto. Y resulta que una mujer estuvo embarazada y aquel que iban a hacer el nasciturus no tenía cerebro, de tal modo que prácticamente corría en riesgo la vida, de la mujer y por supuesto iban a ser muerto. En ese caso, ¿qué ocurrió? Los profesionales de la salud se negaron a practicar el aborto. Fue la Corte Interamericana la que adoptó una medida cautelar para permitir el aborto en ese caso, diciendo lo siguiente, que el nasciturus, aquel que está por nacer, no tiene derechos absolutos, tampoco la madre, y ponderó. La solución al final en el Ecuador y en todo el mundo estará en la vía judicial. Habrá entonces que mirar atentamente lo que los jueces constitucionales hagan en lo futuro. Muchísimas gracias, asambleísta Torres, asambleísta Hernández, su opinión sobre el video. Sí, creo que representa efectivamente las posiciones que existen en la sociedad. Y como decía anteriormente, esas posiciones tienen fundamentos, e incluso en principios, concepciones religiosas, en valores, en creencias que son legítimas por parte de los ciudadanos. Me parece que esto es importante y refleja de alguna manera también por qué este tema divide, por qué divide a las familias, por qué divide también incluso a las propias organizaciones políticas. Creo que este es un tema en el que no se puede, por ejemplo, establecer y trazar una línea entre izquierda y derecha, por decir algo, porque puede haber posiciones en cada uno de estos espacios. Y yo digo que este debate es importante, por eso que se desarrolla en la sociedad. Uno diría, si son letra muerta, como acaba de señalar Luis Fernando, ¿por qué mantenemos? ¿Por qué mantenemos disposiciones que no se aplican y que finalmente no van a seguir siendo aplicadas y sobre todo no van a cambiar la realidad? Que este es un elemento importante. También sobre esto hay experiencias que podemos recoger de otros países, porque no es que en el Ecuador estamos intentando implementar. Hay en América del Sur 5 países en los que se acepta el aborto en caso de violación. En América del Norte y Central tenemos 7 países que han asumido esto en sus legislaciones. En África, 9 países en Asia, más de 30 países en Europa. Por lo tanto, no es que es un tema en el que estamos descubriendo, sino que podemos efectivamente recoger lo que es la experiencia de otros lados. Y básicamente, y esto no podemos olvidar, aquí en el Ecuador estamos hablando, o la discusión se centró en la despenalización en casos únicamente, despenalización del aborto en caso de violación. Ese es el tema central que hemos estado discutiendo. Ya hay experiencia, de tal manera que no podemos establecer límites legales para poder, en este sentido, dar pasos y resolver un problema de salud pública, como tú bien lo mencionaste. Nos vamos a ir a una breve pausa, sin embargo, quiero que ustedes dos piensen en lo siguiente que les voy a decir. Asambleísta Torres, ¿la vida o la ley? Esa es una pregunta o una frase que le dejo allí. Asambleísta Virgilio Hernández, usted resalta el tema de que esto ha calado en el debate de la sociedad. Sin embargo, donde se toman las decisiones, que es la Asamblea Nacional, el debate se ha dado por cerrado y por un bloque al que usted pertenece. ¿Qué responder entonces a la ciudadanía? Estamos en un gobierno que no es deliberativo, sino de representación. Vamos a un corte y regresamos con más de tesis y antítesis. Este es el programa Tesis y Antítesis. Gracias por su sintonía. Llegamos a ustedes a través de la señal de la televisión legislativa en señal abierta en los siguientes canales: 42 en la ciudad de Quito, 22 en la ciudad de Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. Llegamos al último bloque de este programa, asambleístas Hernández y asambleísta Torres. El tema de hoy que nos convoca es la despenalización del aborto en caso de violación. Tenemos los 3 minutos finales. Asambleísta, le había planteado antes de ir al corte algo muy básico: la ley o la vida. Desde ahí partamos, por favor. Siempre la vida. Ya no se discute si el nasciturus que está en el vientre de la mujer tiene una vida genéticamente distinta de la madre. La tiene. El gran debate es desde cuándo tiene vida. Unos dicen desde que el espermatozoide fecunda al óvulo y otros
como aquellos magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando el cigoto ha ingresado ya al vientre materno. Teniendo entonces el nasciturus, el que está por nacer, el feto, una vida genéticamente diferente de la madre está obligada a respetar esa vida, salvo aquellos casos como el que mencioné, en que el nasciturus, el feto, no tenía cerebro y peligraba la vida de la madre. Por lo tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendó que se pondere entre el derecho a la vida de la madre y el derecho a la vida del que está por nacer, y se ponderó a favor del derecho de la madre, y se viabilizó allá en El Salvador el aborto en ese caso exclusivamente. Nuestra legislación penal prevé algunas posibilidades para el aborto, el terapéutico, cuando está en peligro la vida de la madre, o el eugenésico, cuando se ha producido una violación en mujer discapacitada. ¿Pero qué pasa con la mujer que no es discapacitada, que no tiene una discapacidad, que es lo correcto, pero que ha sido violada? ¿No está siendo violada dos veces? Una por el agresor y otra por el Estado. Bueno, la violación es un delito penal que está sancionado con una pena de 19 a 23 años. Y para comprobar que hubo violación se necesita probar algunos elementos. Si la mujer es discapacitada, hay que probar que es discapacitada. Si tiene menos de 14 años, que tiene menos de 14 años. Pero si la mujer tiene, diga usted, 30 años, no es discapacitada, en ese caso hay que probar que hubo intimidación, fuerza o violencia, y para eso se requiere un proceso judicial. El momento en que se abra la puerta para que en cualquier caso de violación se practique un aborto, una mujer podría decir, me violaron. ¿Y cuál es la prueba de la violación? Según nuestra legislación penal, ese es un problema operativo. Como yo soy de aquellos que respeta el derecho a la vida, respeta por supuesto el derecho a la mujer, y sabe que no es absoluto el derecho de quien está por nacer frente al derecho de la mujer, en este caso, mantengamos lo que tenemos, y si algún día tiene que resolverse el asunto, que no sea en la vía legislativa, sino que sea por la vía judicial, como ha ocurrido en otros países del mundo. ¿Y pero por qué esa duda, asambleísta? Porque a veces hay como esa percepción, se lo digo como mujer, de que nuestros representantes, incluso nuestro gobernante, como que duda de las mujeres. Como que si abortar sería como ir a tomar un café y listo, o sea, me voy a abortar. Sabemos que es un procedimiento también duro. ¿Por qué esa duda entonces? Porque la propia legislación exige pruebas para que pueda determinarse la violación en el caso de una mujer mayor de edad, sana mentalmente. ¿Cuáles son las pruebas? La violencia, la intimidación y la fuerza. Y para ello se requiere un proceso. Allí hay violación, de lo contrario no hay violación. El gran problema al que nos conduce a ampliar completamente la figura del aborto es que el Ecuador vaya a convertirse en un país que no respeta la vida como manda la propia Constitución. Ahí terminamos, asambleísta, nos hemos pasado un poco por mi responsabilidad, por mi culpa. Asambleísta Hernández, yo le planteé antes de ir a la pausa que usted resalta mucho el tema de que esto ha permitido un debate amplio en la sociedad. Sin embargo, le dije que el debate en la Asamblea Nacional se lo ha dado por cerrado. La forma de gobierno no es deliberativa, sino representativa. A ver, ¿cómo cambian los regímenes jurídicos en la sociedad? ¿Cómo se modifican las leyes? Las leyes se modifican porque se provocan transformaciones en los entes representativos, en las asambleas, este es un mecanismo, y quizá a veces en periodos más largos de tiempo se modifican también las leyes porque la sociedad se da cuenta que tiene necesariamente que cambiar algunas normas que ahora están establecidas. Yo creo que este es el caso. Que es un tema efectivamente de debate en el país y que la Asamblea ha tenido incapacidad de resolverlo, también porque es absolutamente conocida, creo que la posición, por ejemplo, del presidente de la República en este caso, pero no hemos podido como Asamblea poder responder a un tema que es un tema de salud pública y que es un tema además que revictimiza a la mujer, que afecta a la vida de la mujer. Creo ahora que va a ser importante este debate en la sociedad, este debate que pueda establecerse en la sociedad, y creo que eso es positivo, y va a ser desde el debate en la sociedad, también creo yo en la vía jurisdiccional y en la vía de los organismos también internacionales de derechos humanos. Eso también es importante. Mírenlo, ya tenemos en este momento el mecanismo de seguimiento de la Convención Belén do Pará, que es la convención que trata sobre la violencia intrafamiliar, señala en su recomendación número 11 de abril del 2012, señala y dice que
Los países exactamente deben despenalizar, señala, deben despenalizar el aborto por violación y además que debe establecerse el sistema de salud pública, establecer las condiciones, los procedimientos, los protocolos para que se permita que esas mujeres que han sido violadas puedan hacerlo en mejores condiciones. Y también hay muchísima jurisprudencia. Por ejemplo, cuando los Estados Unidos en el 73, hace 40 años, despenalizó, ¿qué es lo que estableció? Una ponderación. Y entonces lo que dijo es, en el primer trimestre, ¿qué es lo que prevalece? Prevalecen los derechos de la mujer. ¿Y qué es lo que prevalece, en cambio, en el último trimestre? Prevalecen sobre todo los derechos del que está por nacer. ¿Y ahora qué, asambleísta? Bueno, ahora yo creo que es importante que este debate continúe, es importante que esto sigamos debatiendo, porque es un problema, porque el que no se modifique el código no va a cambiar la realidad. Es importante que este debate se pueda seguir desarrollando en las familias, se pueda seguir desarrollando al interior de los movimientos políticos, que ya debatan esto. Vea que estos antes eran temas que no se topaban. Yo digo, ahora se ha discutido más que en la Constitución de Montecristi. En Montecristi fue un tema que prácticamente no generó mucho debate. ¿Por qué lo cerraron, asambleísta de Montecristi? ¿Por qué pusieron este candado? Porque yo creo que paulatinamente también ahora hay mejores condiciones. Esto es lo que permite el debate, que se puedan poner temas que antes eran delicados, que podían causar conmoción social, ahora están debatiéndose. Y creo que esta es la riqueza de que este debate se desarrolle, que la sociedad pueda debatir. Y cuando la sociedad tenga una posición mayoritaria, le aseguro que también vamos a estar obligados a cambiar la ley, si antes no se lo hace por la vía jurisdiccional, si no se lo hace por vía de sentencia jurisdiccional o de la Corte Constitucional, o también porque se establezca una legislación a nivel de derechos humanos que sea más favorable y que permita garantizar también la vida de las mujeres y obviamente también precautelar la vida. Contésteme con sí o no. ¿Este debate se ha cerrado al interior del bloque? Sí, por ahora sí. ¿Sí o no? Por ahora sí. Listo. Muchísimas gracias, asambleístas. Concluye así el primer programa de Tesis y Antítesis. Pero recuerde, la conclusión solamente puede ser suya. Y continuamos este debate a través de las redes sociales. Usted puede seguirnos en @TVL Ecuador, que es la cuenta de Twitter de la televisión legislativa. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.